acerca de la gran delegación a la iglesia. Hoy vamos a comenzar el estudio de la delegación de la iglesia o la mayordomía en el avance del reino de Dios, y retornamos a Mateo capítulo 16 versículo 19. Dice el Señor a su iglesia Ríos de Gracia, y a quienes están viendo esta predicación por el sistema electrónico, dice: te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos porque tú hablas hoy a tu pueblo. Cuando tú hablas, edificas a tu iglesia, pero también convences al pecador para arrepentimiento y fe. Señor, asiste a este tu siervo, para que sea yo predicando fielmente tu palabra. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Para introducirnos en el sermón de hoy, y debido a que forma parte de una serie de enseñanzas que hemos visto acerca de la mayordomía del reino de los cielos, esa mayordomía que fue delegada por Cristo a su iglesia, vamos a hacer un recuento breve de lo que hemos estudiado en este texto. Inicialmente estudiamos el significado de las palabras del Señor a Pedro, el apóstol, y en ello analizamos dos aspectos. Uno es el aspecto de la mala interpretación que se le ha dado a esta palabra, y el otro es la correcta interpretación que debemos dar. Respecto de la interpretación mala o interpretación equivocada o falsa, vimos que la tradición romanista dice que el Señor Jesús en este texto le está entregando a Pedro la autoridad plenipotenciaria de la iglesia y del reino de los cielos, que a través de este texto es la iglesia la que tiene la autoridad salvífica. O sea que la iglesia decide quién y cómo es que entra al reino de los cielos. De ahí vemos que la iglesia romanista o la tradición romana enseña que las personas son salvas mediante las obras, que el hombre que no puede entrar directamente al cielo va a tener un purgatorio y una serie de cosas que ellos han inventado. Esto es herejía. También se han agarrado de este texto para justificar el papado como gobierno plenipotenciario también de la iglesia. Esto es herejía. Pero no solamente es una mala interpretación del romanismo católico, sino que también la iglesia evangélica, la iglesia no de la Reforma, sino la iglesia posmoderna, ha tenido una mala interpretación de este texto. Y ese modernismo carismático o neopentecostal malinterpreta el texto diciendo que aquí Dios el Señor le está dando a todos los creyentes una autoridad superior, casi que omnímoda, para arrebatar las riquezas de este mundo. Entonces dicen: yo tengo las llaves del reino, entonces voy a poseer ese carro, voy a poseer esa casa, voy a poseer tal cosa. O también para impedir o accionar la obra de las fuerzas de las tinieblas o la obra de las fuerzas de los ángeles. Y esto también es herejía, porque eso no es lo que nos dice el texto. Dios no le ha dado a nadie ese poder para arrebatar las riquezas de este mundo. Si nosotros miramos el contexto dice: te daré la llave del reino de los cielos, no del reino del mundo. Pero la iglesia moderna, posmoderna, ha enfocado este texto en el reino del mundo. Vimos que la interpretación correcta de este texto es que el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro que al darle las llaves del reino de la iglesia de Cristo, se administrará la acción del reino de los cielos en esta tierra.
O sea, es traer el reino de los cielos a la tierra, y la iglesia lo administra, la iglesia trabaja la mayordomía. ¿Para qué? Para dar la continuidad de la obra del Señor Jesús. Después de la muerte en la cruz, después de la resurrección y de su glorioso retorno al cielo, la iglesia tendrá la mayordomía del reino de los cielos. Mientras que Cristo está en el cielo en su gloria, su iglesia está en la tierra en acción. La iglesia está obrando la obra de Cristo en esta tierra. Por eso somos su cuerpo. Él es nuestra cabeza. Él dirige y nosotros actuamos. Nosotros trabajamos en el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, podríamos interpretar que Cristo le dijo a Pedro. Voy a hacer ¿cómo es que se llama? Una analogía. Dice, es como si que el Señor Jesucristo le hubiera dicho a Pedro, después de mi partida, porque mira que el texto no dice te estoy dando las llaves del reino, sino te daré. ¿Y cuándo recibe Pedro las llaves del reino? La recibe en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando él comienza a predicar el Evangelio. Entonces dice, te daré la autoridad. Después de mi partida yo te daré la autoridad. ¿Cómo así que la autoridad? Las llaves del reino de los cielos es la autoridad, es la delegación autoritativa, para que junto con la iglesia continúen mi obra en la tierra. Es la autoridad para que la iglesia continúe la obra de Cristo en esta tierra. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Esa es la autoridad. Es una autoridad, es esa unión entre el reino de los cielos y la iglesia. Es la forma como Dios, el Señor Jesucristo, liga el reino de los cielos con su iglesia en la tierra. De ustedes depende que mi iglesia crezca, que mi iglesia se edifique, que mi iglesia impacte al mundo y que mi iglesia se extienda mi reino en toda la tierra. Todo lo que la iglesia haga en la tierra por el reino de Dios, Él, el Señor Jesucristo, Dios, lo respaldará desde los cielos. Él lo apoyará, Él lo sustentará. O sea, el Señor está dando un sello autoritativo del accionar de la iglesia en la tierra. También vimos los 4 frentes de acción en los que la iglesia debe continuar la obra de Cristo en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él obró en 4 frentes de acción. Su trabajo estuvo dirigido hacia 4 frentes. El primer frente, hacia el Padre. Jesucristo vino principalmente a glorificar al Padre, a darle la gloria al Padre. Pero también el Señor Jesucristo dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en esta tierra? ¿Cuál fue el frente de trabajo? Edificar su iglesia. Él puso los cimientos, el cimiento firme de esa iglesia es la roca sobre la cual se construye la iglesia. También vemos que Él hizo la obra del evangelismo, o sea, la obra de predicar el evangelio, las buenas noticias de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de los perdidos. Pero recuerden que lo miramos, lo estudiamos hace 8 días, no solamente para la salvación, también la predicación del evangelio conlleva el juicio de los incrédulos. Y finalmente vemos el frente de trabajo de la obra de nuestro Señor Jesucristo hacia el avance del reino de Dios en la tierra. O sea, una lucha frontal contra el reino de las tinieblas. Habiendo meditado ya en los 3 primeros frentes de acción de la iglesia en la tierra, ahora comenzamos a meditar en la mayordomía de la iglesia, en lo que corresponde al avance del reino de Dios en la tierra. En este sermón haremos una introducción al tema y veremos la descripción de esta delegación en 2 puntos. El primer punto
es la definición del reino, la definición de lo que es reino, que vamos a estudiar a partir de este sermón. Vamos a estudiar cómo es ese avance del reino. Pero si no sabemos qué es reino, pues vamos a quedar allí estancados. Primero miraremos la definición del reino, y en segundo lugar veremos la descripción de la delegación del avance del reino. ¿Qué es lo que el Señor nos ordena hacer en el avance del reino? Primero veremos la definición, ¿qué es el reino? Luego veremos la descripción, ¿qué nos ha delegado el Señor para hacer el reino? Entremos pues a lo que es la definición del reino de Dios. Uno de los temas bíblicos más abandonados y más tergiversados por parte de la iglesia moderna es el tema del reino de los cielos. En realidad son poquísimas las iglesias en donde se habla del reino de los cielos correctamente. Y si preguntásemos a la gran mayoría de cristianos, ¿cierto? Si nos vamos a la salida de esas iglesias, de la gran mayoría de las iglesias, y preguntamos a los cristianos y le decimos, oiga, dígame, ¿qué es el reino de Dios? La gran mayoría de cristianos nos respondería que son los beneficios que nos da Dios. Venga a nosotros su reino. ¿Qué es el reino de Dios? Ay, que Dios me bendiga, que Dios traiga paz, que Dios traiga amor, que Dios traiga bendición. Eso es el reino de Dios en la tierra para muchas personas. Eso es lo que hoy está predicando mucho predicador. Y esto es un rezago, esto es una parte que queda todavía de ese romanismo, de ese tradicionalismo romano. Ahora, en la iglesia moderna, en la iglesia posmoderna, el reino de los cielos se ha convertido, ha dejado de ser reino de los cielos para convertirse en reino terrenal. Muy poco se estudia lo que es el reino de los cielos desde la perspectiva bíblica en la iglesia y en el mundo. ¿Qué es el reino de los cielos para la iglesia? ¿Qué es el reino de los cielos para el mundo? Hermanos, y si la iglesia ha sido comisionada a avanzar el reino de Dios en la tierra, pero no conoce qué es ese reino, no sabe de qué se trata el reino de Dios, entonces la iglesia va a fracasar en su cometido, va a fracasar en su comisión. La iglesia necesita urgentemente conocer lo que es el reino de los cielos. La iglesia necesita saber qué es el reino de los cielos para someterse a la soberanía del reino de los cielos, a la soberanía de Dios. La iglesia necesita conocer qué es el reino de los cielos para ser radicalmente transformada por el señorío del Espíritu Santo en nuestras vidas. Los santos debemos hacernos verdaderos ciudadanos del reino. Con tristeza debo decirlo. La gente se llama cristiana como una chapa, como un apodo y hasta como una moda. Pero ¿qué tipo de cristianos son? No son ciudadanos del reino. Da tristeza ver ciudadanos del reino nadando en el pecado, sumergiéndose en las heces de la corrupción, de la inmoralidad, de la maldad. ¿Qué ciudadanos del reino somos? Cuando hablamos del reino, hablamos de un rey, hablamos de un gobierno, y hablamos de un pueblo, porque no hay rey sin pueblo, y hablamos de un pueblo que está sometido al gobierno de ese rey. Pero uno de los grandes problemas que tiene la iglesia moderna es que no tiene verdaderos ciudadanos del reino, solamente, en su gran mayoría, simpatizantes de este reino. Entonces, ¿cómo podremos avanzar el reino de Dios en un mundo que está bajo el poder del maligno?
Si el reino de Dios, si el reino de los cielos no tiene ciudadanos del reino, y menos, si no hay ciudadanos del reino, menos hay soldados del reino. Que los verdaderos soldados son los soldados del reino. El reino de Dios es quizás la médula de la Biblia. Esto me causó impacto cuando recibí una enseñanza allá en el SRL, una enseñanza del pastor Sugel Michelén, que vino a traer el tema sobre el reino de Dios. Y esto impactó mi vida y digamos que produjo una transformación en mí, en mi predicación. Me produjo una panorámica mayor acerca de qué es el cristianismo. Entonces, veíamos cómo el reino de los cielos es la médula de la Biblia. Generalmente, teológicamente, se conoce la Biblia como la historia de la redención. Pero escuchando a Sugel Michelén y leyendo los autores sobre los cuales que nos hablan acerca del reino del reino de los cielos, Evangelio y Reino, por ejemplo, vemos que el reino de los cielos es esa parte medular, la historia. La Biblia nos habla de la historia del reino de los cielos. Para que haya historia de la redención, primero tiene que haber historia del reino de los cielos. Entonces, por eso el reino de los cielos es medular, es un tema medular en la Biblia, es el tema central, digo yo. El Nuevo Testamento registra cerca de 110 textos, casi todos en los evangelios, que nos hablan del reino de Dios. También vemos que el Señor Jesús habló del reino en cerca de 70 ocasiones. Sin duda alguna, el ministerio del Señor Jesús, su vida, su enseñanza, su sacrificio, se centró en el reino de Dios. El mensaje del Evangelio se centra en la recuperación y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Como lo vemos allí en Mateo capítulo 4, versículo 17. Es un verso que debemos saberlo de memoria. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El Señor Jesús bajó del cielo, se hizo hombre para traer su reino y establecerlo en la tierra. Dios, hombre, para establecer el reino de Dios en la tierra. Como iglesia bíblica y por la gracia del Señor, nosotros hemos conocido y definido bíblicamente lo que es el reino de Dios. Y lo recordamos, pero no queremos ser lobitos, como nos decía Jeremías en la oración del Padre Nuestro. No repetir como loritos: el reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios en el lugar de Dios. No. Sino tener conciencia. Porque esta definición debe tener un significado muy grande para tu vida. Como iglesia lo hemos definido, como iglesia lo hemos estudiado. Por gracia el Señor nos lo repite. Dice: el reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios en el lugar de Dios para la gloria de Dios. Como iglesia conocemos bien la definición, pero yo hago una pregunta: ¿esta definición intelectual ha bajado a tu corazón? ¿Esa definición mental ha producido vida en ti? ¿Cómo saber si esta definición del reino de Dios, yo soy el pueblo de Dios, que estoy bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios, con la bendición de Dios y para la gloria de Dios, es una realidad en mi vida? ¿Cómo podemos saber? ¿Podemos decir que estamos viviendo en el reino de Dios, que estamos en el reino de los cielos? Y esa pregunta debe calar en tu corazón. ¿Estás viviendo en el reino de los cielos o esperas que algún día venga el reino de los cielos?
Señor lo dice, algún día va a venir el reino de los cielos. Esperen el reino de los cielos. Eso dicen los judíos que no creyeron en el Señor Jesucristo. Algún día va a venir el Mesías y va a traer su reino a la tierra. No, el Mesías ya vino y ya trajo el reino. Y si tú eres cristiano, el reino está en ti y debes vivir en el reino. Yo digo, los cristianos vivimos en el cielo. Los cristianos somos un pedacito de cielo en la tierra. La iglesia es una embajada del cielo en la tierra. Estamos viviendo en el reino de los cielos. El reino de Dios tiene que ver con la soberanía de Dios sobre nosotros, sobre el mundo. Dios es el soberano de toda su creación. Para eso Él la creó, para ser el Rey eterno, el Rey de gloria. Por eso decimos, el reino de Dios es el pueblo de Dios bajo el gobierno de Dios, bajo la soberanía de Dios. Ahora, el reino de los cielos, por Dios ser el soberano, por Dios ser el Rey, no refleja el carácter de Dios. Desde los principios, desde los orígenes de todo lo existente, que no fue allá con la explosión, ¿no? Sino que fue en el jardín del Edén, no fue en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Desde allí, desde aquellos orígenes, Dios lo creó todo conforme a su carácter. Él implantó su reino sobre su creación. Y Él implantó, Él trasladó, Él transmitió su carácter en esa creación. Por eso cuando Él finaliza la creación dice, y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno. No, Señor, era bueno en gran manera. Era perfecto, era santo, y Él reposó de toda su obra, porque vio en su obra su propio reflejo de su gloria, de su santidad, de su justicia, de su poder. Vio en lo que Él construyó, vio vida, vio luz, vio verdad, y derramó sobre ello bondad y amor. Desde la creación, Dios estableció su reino soberano poniendo su carácter en él. Y delegó a Adán, el hombre creado conforme a su imagen y semejanza, con su carácter como el mayordomo del reino. Y esto es lo que debió haber hecho Adán. Haber continuado con ese reino que Dios le delegó. Con esa mayordomía que Dios le dio. Debió haber continuado con un reino de santidad, con un reino de justicia, con un reino de paz, con un reino de luz, de vida y de verdad. Sin embargo, por causa del pecado, como ya lo vimos anteriormente, Adán fracasó en la mayordomía del reino y lo abandonó, lo dejó, lo soltó en manos de Satán. El enemigo de Dios usurpó el reino, y aquel reino que es santidad, armonía, belleza, amor, justicia, gozo y paz fue transformado, fue trastornado en un reino de pecado, de injusticia, de maldad, de mentira, de caos, de oscuridad, de opresión. Y desde ese entonces la humanidad ha estado esclavizada bajo el yugo opresivo de las tinieblas. Y desde ese entonces toda la humanidad necesita de un libertador, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad necesita de un libertador que le libere de ese yugo de opresión, que le libere de ese secuestro y lo traslade a su estado original, o sea, al reino de Dios. Cuando nosotros vamos al Evangelio, vemos que fundamentalmente el Evangelio es el reino de Dios. Y que el Evangelio consistió en recuperar la soberanía de Dios
sobre una tierra que había sido gobernada por el pecado y la maldad. Entonces el Señor Jesucristo baja de los cielos y transforma este mundo pecador, transforma a los pecadores. El Señor retoma su reino y hace una transformación radical en el hombre. Eso es lo que ha sucedido con el reino. Esa es la descripción del reino. Un reino creado en santidad, a la imagen de Dios, conforme al carácter de Dios. Un reino que cayó en la desgracia debido al pecado. Y un reino que necesita a un Salvador. Ese reino ya ha venido. Y el Salvador ha rescatado su reino. Pero no solamente paró en rescatar su reino, sino que le delegó a la iglesia el continuar su obra, avanzando su reino en la tierra. Y eso es lo segundo que vamos a ver, la descripción de la delegación del avance del reino. La primera y quizás más importante característica del avance del reino es que este avance es una guerra espiritual. Y ha sido un tema que el Señor ha venido tratando con nosotros un tiempo. Dios envió a su Hijo Jesucristo para retomar la soberanía de su reino en la tierra, desplazando a las tinieblas, desplazando al diablo, sus demonios, el pecado, la oscuridad, la mentira, la maldad. Cristo vino del cielo al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para lograrlo, atacó, escuchen esta palabra, atacó, guerreó, confrontó poderosamente al maligno y lo venció mediante su obra redentiva, reconquistando así el reino de los cielos en la tierra. El Señor dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, desde los días de Juan el Bautista, o sea, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar sobre la venida del Señor Jesucristo, el que viene detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, predicaba Juan el Bautista en el desierto. Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice el Señor Jesucristo, hasta ese momento que habían pasado cerca de 3 años, el reino de los cielos ha avanzado contra viento y marea. El reino de los cielos vino. Pero ¿qué sucedió con el reino de los cielos? Encontró fuerte oposición. ¿Fuerte oposición de quién? De su pueblo Israel. Fuerte oposición de los hombres necesitados del Salvador. Pero aún contra viento y marea, el reino avanzó. Y dice, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Como lo veíamos en este mes, en la primera enseñanza, el costo. El costo es esforzarse por lograr aferrarse a ese reino. El reino vino y llamó a Mateo el publicano, a Juan el pescador, a Pedro el pescador. Los fue llamando uno a uno. Y ellos se esforzaron para aferrarse al reino. El Señor Jesús les dijo, bienaventurados son ustedes porque se les ha dado a comprender el reino de los cielos. Ellos comprendieron el reino de los cielos y se esforzaron para aferrarse a él. Y solo uno se perdió, el hijo de perdición. Porque desde el principio él era contra Cristo, era anticristo. Buscaba los beneficios del reino, no buscaba el reino.
En la versión Reina Valera del 60, este mismo texto, Mateo 11, 12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Aquí nos habla de una guerra. El reino de los cielos entró en una franca guerra, en una batalla espiritual en contra del reino de las tinieblas. ¿Y quiénes lo arrebatamos? Los violentos, los que guerreamos con el reino. El avance del reino de los cielos implica una seria contienda espiritual. Cristo derrotó a las tinieblas tras de una intensa lucha espiritual. Recordemos que Él luchó contra la tentación del diablo. Él luchó contra el pecado y la carne. Él luchó contra la cultura de su tiempo, contra las tradiciones y la falsa religión que imperaba en esa época. Él luchó contra la oposición aún de sus más cercanos familiares y amigos. Recordamos que aún sus hermanos le llamaron loco. Había una fuerte oposición contra él. Los judíos decían: ¿y quién es este? ¿De dónde salió este? Él luchó contra una gran oposición. Él luchó. ¿Cómo luchó? En oración, en ayuno, en predicación, en sufrimientos. Pero Él luchó en el poder del Espíritu Santo y atacó los diferentes blancos de acción del maligno. Recordemos cómo venían las tentaciones. Dice: vinieron los fariseos a Jesús para tentarle. Es que los fariseos eran muy inteligentes. No, el diablo y sus artimañas pusieron en los fariseos mentiras, tentaciones para hacer caer al Señor Jesús. Maestro, dinos una cosa: ¿es lícito pagar los impuestos? Si dice que sí, lo ponemos en contra del pueblo. Y si dice que no, pues lo ponemos en contra de Roma. Con cara ganamos y con sello él pierde. Ahora sí, home run. Mentiras. El diablo no le puede hacer home run al Señor. El diablo no le puede meter goles al Señor. Ellos creyeron que iban a engañar al Señor con sus sucias artimañas. Pero el Señor le respondió: decime una cosa. ¿De quién es esta cara y esta inscripción? ¿De quién es el sello que hay aquí? Del César. Pues entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Wow! ¡Qué sabiduría del reino de Dios! El Señor Jesús luchó contra todos esos diferentes frentes. Él luchó con trabajo denodado, con trabajo persistente. Recordemos, y lo hemos visto a través de todo el estudio que hemos hecho de Mateo, cómo Él pasaba horas y días enteros trabajando la obra del Evangelio. ¿Y por qué luchó con tanta persistencia? Porque Él vino a recuperar el reino. Vino a recuperar su reino. Pero recuperar su reino no es simplemente hacer las del mago, sin salabín, y ¡pum! Salió el reino y ahora el reino es mío. Eso es lo que nos muestra Hollywood y sus películas de príncipes y princesas, y ahora princesos también, ¿cierto? No, en la Biblia los reyes son guerreros que conquistan reinos. Pero el mayor guerrero, el que ha conquistado el reino, el que ha tomado el reino para sí, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran libertador, el capitán de las huestes. Y Él luchó dándolo todo, hasta la última gota de su sangre, para reconquistar el reino para la gloria del Padre. El reino de los cielos está librando una guerra contra el reino de las tinieblas. Desde ese tiempo, desde la predicación de Juan el Bautista y hasta nuestros días, siglo XXI, el reino de los cielos continúa librando una guerra contra el reino de las tinieblas. Y cada creyente está involucrado en ella.
Jesucristo el Señor venció las tinieblas y al darle las llaves del reino a la iglesia, Él nos delega la función de continuar venciendo las tinieblas y avanzando el reino, empujando las tinieblas, y cada lugar que cede las tinieblas, cada lugar de pecado que es cedido con santidad, cada lugar de injusticia que es cedido con justicia de Dios, cada lugar de guerra que es cedido con la paz de Cristo. Allí se establece el reino, pero es una franca lucha, una guerra sin cuartel. ¿Cómo se establece el reino de Dios en el mundo? Luchando una guerra denodada contra el enemigo. La iglesia tiene la misión de avanzar sobre el terreno sobre los terrenos que las tinieblas usurparon, para establecer el reino de Dios. La iglesia tiene que luchar contra el pecado y la corrupción de este mundo. La iglesia tiene que batallar contra la tentación, contra la cultura mundanal que engaña a los hombres. La iglesia tiene que guerrear contra la oposición a Cristo. En estos días hablaba yo con una familia, y en la familia me decían: no, pero es que mi hijo no quiere asistir al devocional, no le gustan las cosas del Señor. Con toda pena y con todo dolor tuve que decirle: pero su hijo entonces es un anticristo. Y la palabra no dice: todo el que está contra Cristo es anticristo. Todo aquel que está contra Cristo es anticristo. La gente espera un anticristo con cachos, con rabo, con un tenedor. No. Anticristo es todo aquel que se opone al Señor Jesucristo. Si hay alguien en tu casa que se opone al Señor Jesucristo, Él es anticristo. Si tú tienes una empresa, tienes un negocio y has contratado personas que se oponen a Cristo, tú llamaste a un anticristo a trabajar contigo. Si tú eres soltero y estás buscando novia, te consigues una noviecita del mundo, una noviecita que está en contra de Cristo, pues tú te estás enlazando con una mujer que es anticristo, una enemiga de Cristo y enemiga tuya. La iglesia tiene que luchar contra la tentación, contra la mundanalidad. La iglesia tiene que tomar las armas espirituales y poderosas en Dios y pelear denodadamente para recuperar los terrenos del reino. Ahora, nuestra lucha es espiritual. Es una lucha por el reino de los cielos y no una lucha por las posesiones mundanales. No estamos arrebatando carros, arrebatando casas, arrebatando cosas del mundo. No. Nuestra lucha es espiritual, pero no se libra con marchas y banderazos, ¿no? ¡Fuera, diablo! Hacemos una marcha contra el diablo, levantamos bandera de Sion. En estos días salió en la televisión que por allá en Estados Unidos y en muchas partes del mundo se levantaron marchas en contra de la muerte, en contra de los ataques que están haciendo estos jóvenes que entran o estas personas que entran a las universidades, a los colegios y matan 10, 20 alumnos. No, es que la culpa la tiene el gobierno por permitir armas. No, si es que las balas no son las armas. Cuando Alfred Nobel descubrió o inventó el TNT, la dinamita, él no lo hizo para hacer bombas explosivas. Él lo hizo para hacer dinamita que tumbara, que abriera túneles, que tumbara rocas y poder así avanzar las carreteras, poder hacer cosas importantes para que el mundo crezca, se moderniza. Pero esto en las manos de hombres malvados, pues sencillamente se convirtió en un elemento terrorista. Y me da la risa de estas gentes que salen a la calle diciendo que el gobierno no tenga más armas, que no le vendan más armas, en un país donde hay una enmienda en su constitución que le da permiso a los hombres de tener armas. El problema no es del gobierno, el problema no es de Smith y Wesson que hacen armas o de todas esas empresas. El problema es de hombres corruptos que usan las armas
para matar a las gentes. Asimismo, es en el reino espiritual. Nosotros no luchamos con banderazos, sino luchamos con acciones del reino de Dios, acciones obradas por creyentes transformados. Nuestra lucha es espiritual, pero no se libra solamente con doctrina. Es que yo sé mucha doctrina, yo conozco mucho de Biblia. No, la lucha espiritual se libra con la aplicación de la sana doctrina a nuestro diario vivir. Tú puedes venir aquí y escuchar sermones doctrinales. Todos los hermanos que nos ponemos aquí antes del púlpito, estamos enseñándoles doctrina. Y tú te puedes ir a la casa cabezón de tanta doctrina y de tanto conocimiento intelectual. Pero es necesario que ese conocimiento intelectual baje a tu corazón y se convierta en una acción de tu diario vivir. Que si hablamos de santidad, sea santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Que si hablamos de justicia, sea justo, porque sin justicia no puedes entrar en el reino de los cielos. Que si hablamos de verdad, no haya mentira en tus labios, porque los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. La batalla no se libra con solo saber mucha doctrina, es la aplicación de la sana doctrina en el día de hoy. Nuestra lucha es espiritual, pero no es una lucha de ideas. No, hermanos, es que el ideario es cristiano. Cristo es el personaje del milenio. Yo creo mucho en Cristo, Él es bella persona. El zarco, el de arriba, ese man es bacano conmigo. No, hermanos, no es una lucha de ideas. Es una mente renovada que se conforma al pensamiento de Cristo. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que podáis conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La segunda característica del avance del reino de los cielos es que es un asunto de identidad. A través de toda la palabra podemos ver que sobre la faz de la tierra solamente existen dos tipos de personas, dos razas: los hijos de Dios y los hijos del diablo, los santos y los pecadores, los súbditos del reino de Dios y los hijos del diablo, los súbditos del reino de Dios y los esclavos del reino de las tinieblas. No hay otra identidad, no hay términos medios, no hay espectadores. O se es de este reino o se es del otro. Cuando no se es del reino de los cielos, se es enemigo del reino de los cielos. O sea, se es de las tinieblas. Mateo capítulo 12, versículo 30. Y Lucas capítulo 11, versículo 23. Mateo 12, 30 o Lucas 11, 23 dicen exactamente lo mismo. Ve allí a la palabra, Mateo 12, 30. Dice, el que no es conmigo, contra mí. El Señor nos dice, el que no es conmigo puede ser simpatizante. El que no es conmigo puede ir a la iglesia y estar de acuerdo con algunas cosas que se dicen allá. Y en semana puede vivir la vida que se le dé la gana. No, el Señor dice, el que no es conmigo, contra mí es. O sea que el que no está con Cristo está peleando contra Cristo. El que no está con Cristo es anticristo. Anticristo. Y todavía no tiene cola y cachos y buenas sombras. Pero cuando llegue a la muerte eterna, allí no va a tener cola y cachos, pero sí va a oler el azufre del infierno eternamente y para siempre. Allí va a sufrir los rigores del fuego eterno. Ahora, el Señor dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que es y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. El Evangelio ha venido a nuestras vidas. Y el que no recoge el Evangelio para vivir la vida del Evangelio está desperdiciando su vida, porque el final será camino de muerte. En una guerra existen dos clases de soldados: los patriotas y los mercenarios contratados. Existen dos clases de soldados:
los que van por convicción y los que van porque les toca. El patriota conoce los principios de su nación, su constitución. El patriota defiende y lucha por los ideales de su nación y lucha para que su nación avance, su ejército avance en el campo de batalla. Para el patriota es imprescindible luchar por sus convicciones, aunque ello le cueste su propia vida. Pero para uno que no es patriota, nada le importa la nación. Supongamos que en este momento Colombia entrara en guerra contra otro país, cualquiera que sea, y se alista el ejército. Pero resulta que como a Colombia han venido tantos hermanos venezolanos, ¿qué es lo primero que van a decir los venezolanos? ¿A mí qué me importa esta guerra? Esta guerra es de Colombia, yo soy venezolano. ¿Para qué yo peleo esta guerra? Así sucede con muchos cristianos. Dicen ser del ejército de Dios, pero cuando viene la guerra, se chupan y se van para otro lado. Al que no es patriota no le importa su nación, no le importa el avance de su nación. Para un mercenario, cuando ve que la guerra se está perdiendo, él simplemente sale y se va. Ya cobró su dinero y se acabó todo. Pero el patriota lucha por sus convicciones, por su identidad de nación. Así es el avance del reino de Dios en esta tierra. Es un asunto de identidad, es un asunto de patriotismo, es un asunto de que estamos identificados con nuestro rey y con su reino. Todo aquel que ha entendido los secretos del reino se comprometerá en el avance del reino, luchará, se esforzará y lo entregará todo para que su reino resplandezca y su rey sea glorificado. Por el contrario, un cristiano que no tiene conocimiento de su identidad no le importará involucrarse en el avance del reino, no luchará la batalla espiritual y caerá frecuentemente en el pecado. Es por ello que en nuestro tiempo vemos muchos cristianos caídos, cristianos débiles, cristianos que abandonan el reino. Y como lo veíamos ante la pregunta de la hermana Gloria en la primera sesión, es que nada en nuestra iglesia sucede por casualidad. Todo se somete a un orden de Dios. Y la pregunta de nuestra hermana Gloria es aplicable en este momento. Entonces, ¿qué sucede con aquellos que dejan de ser cristianos en algún momento? No midieron el costo, como nos enseñaba el hermano Mauricio esta mañana. No calcularon el costo de ser cristiano. Hermano, ser cristiano tiene un costo. ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Desde los comienzos, el enemigo ha atacado el reino de Dios, quitándoles a los hombres la identidad de súbditos del reino de Dios. Y aquí insisto en algo, hermanos. Qué terrible es para un cristiano, y la gran mayoría de cristianos no saben que son súbditos del reino de Dios. No saben que tienen una identidad de nación, una identidad de pueblo de Dios. Y oración linda la que tuvimos ante el Padre nuestro. Padre nuestro papá que nos adoptó. Mi identidad, la sangre que corre por mis venas es identidad de Dios, identidad de Cristo. Soy súbdito del reino de Dios. Y eso tiene que hacer reverberar mi corazón, mi sangre, mis fuerzas. Y tengo que luchar denodadamente por el avance del reino de Dios en la tierra. Pero el enemigo le ha quitado la identidad a los súbditos del reino de Dios. En Génesis 3 vemos el engaño. El diablo le dice: ustedes no necesitan a Dios. No es cierto que ustedes van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen del árbol del fruto del conocimiento del bien y del mal, ustedes van a ser como Dios. Bueno, se lo
lógica, Evita. Sé lógico, Adancito. Si ustedes comen del árbol y son como del fruto del árbol y son como Dios, ¿para qué van a necesitar a Dios? Ustedes van a ser dioses de ustedes mismos. Van a ser libres de esos yugos tan terribles que les ha puesto su Dios. ¿Cómo que no pueden comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo Dios les va a prohibir? Si el conocimiento es importante. No. Ese Dios les impide libertades, está contra sus derechos, les castiga si se portan mal. ¿Cómo seguir a un Dios así? En otras palabras, les está diciendo: no sean súbditos del reino, no se identifiquen con ese rey. Y así continúa a través de toda la historia. El sistema llamado mundo ha esclavizado a la humanidad diciéndoles: libérense de Dios. El mundo atrapa a la gente mediante engaños, mediante artimañas que atacan la identidad. Les atrapa haciéndoles creer que lo bueno es el conductismo, que si se portan bien van a ser bendecidos, se van a ganar el cielo. Les enfocan los valores. Es que debemos tener una sociedad, una familia con valores, obviando los principios. El Señor no estableció valores, el Señor estableció principios del reino. La Constitución no está llena de valores, la Constitución está llena de principios. Lo importante es la familia, la sociedad. No, lo importante es Dios. Si tú tienes una relación con Dios, la familia y la sociedad van a estar bien. Pero si tú estás separado de Dios, la paga del pecado es la muerte. Tenemos derechos a la igualdad, a los derechos humanos y sociales. Esos son engaños. Las tinieblas engañan con el falso conocimiento, con la falsa ciencia, como lo dice Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20 o al 22. Si creyéndose sabios se hicieron necios. La sabiduría. Adquiere esa sabiduría que está en el árbol. Come de eso y vas a ser realmente sabia, Evita. Vas a saber el bien y el mal. Vas a tener el mismo poder de Dios. Igualdad, derechos humanos, derechos sociales, falsa ciencia, avances tecnológicos. Les engaña con bienestar. Es que lo que Dios quiere es que tú estés bien, que tú vivas una vida chévere, una vida tranquila, una vida buena, sin afugias, lleno de prosperidad. Ese es el engaño del diablo. Quiere traer comodidad, diversión al mundo, libertad de pensamiento. Hoy en día puedes pensar que si tú naciste con cuerpo de hombre pero eres mujer, puedes ser mujer. Eso no es problema. Y vas a la notaría y ahí te cambian el nombre y todo. Qué tremendo. Tiene libertad de religión, libertad de expresión, libertad de acción. Las tinieblas engañan con falsa paz y con cultura verde. La gente se siente tan bien en la paz verde. Yo estoy en paz con la naturaleza. La naturaleza está en paz conmigo. Voy a morir en paz. Si no estás en comunión con Cristo, no vas a morir en paz. Estás en contienda contra Dios. Ahora, uno de los más graves problemas de la iglesia de la posmodernidad es que se ha identificado con el mundo. Ha abandonado su identidad con el reino de Dios para identificarse con el reino de las tinieblas, con el pecado. La iglesia ha rechazado la soberanía de Dios para mezclarse con el mundo en vez de impactar al mundo. La iglesia ha sido manipulada por el mundo. La iglesia está fracasando en su mayordomía del establecimiento del reino de Dios en la tierra. Por eso la iglesia debe retornar a su origen y debe retomar su misión. ¿Cuál es el origen de la iglesia? Cristo Jesús. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Avanzar el reino de Dios. El reino de las tinieblas procura por todo medio minar la identidad con el reino de Dios para producir en el corazón del hombre una rebelión contra Dios. Y que el mundo abrace la rebelión contra Dios es natural, porque el mundo está en manos del maligno.
y el velo no les ha sido quitado. Por ello se sienten cómodos en su esclavitud del pecado y de la muerte. No la rechazan, no lo aborrecen. Pero que la iglesia acepte y participe del reinado de las tinieblas y del pecado en sus vidas, en sus familias y en la iglesia, es verdaderamente aberrante. Permitir el pecado en la iglesia y permitir el pecado en nuestras vidas como cristianos es aberrante. ¿Por qué? Efesios capítulo 5, versículos 8 al 12. Vamos a ir allá. Efesios capítulo 5, versículos 8 al 12. Dice, porque ustedes antes eran oscuridad. Ustedes antes eran oscuridad. Pero ahora que son luz en el Señor. Antes, cuando no eran creyentes, cuando no eran cristianos, eran oscuridad de las más densas tinieblas. Vida de pecado, vida de maldad, vida de desorden. Pero ahora son luz en el Señor. Y si son luz, vivan como hijos de luz. Antes ustedes eran pecadores, pero ahora son santos. Y si son santos, vivan en santidad. Dice, el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, y comprueben lo que agrada al Señor. Versículo 11, no tengan nada que ver, mírenlo bien, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Y creo que la Reina Valera dice, repréndanlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero más vergüenza da que ahora los desobedientes lo hacen en público. Ahora, la tercera característica que vemos en el avance del reino de los cielos es que es un avance transformador. Mientras que la acción de las tinieblas es un retroceso destructor. El que está sometido al reino de las tinieblas siempre irá retrocediendo y siempre irá en destrucción. Pero cuando viene al reino de la luz, el Señor obra una transformación y un progreso en sus vidas. El avance del reino de los cielos consiste en transformación radical. No solo en cambio de actitudes o cambio de conducta, sino en un cambio de naturaleza. Pasar de ser pecador a ser santo, pasar de muerte a vida, pasar de carne a espíritu, pasar de mentira, falsedad y engaño a ser verdad, justicia. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice, Él, Cristo el Señor, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Al reino de su luz admirable, dice 1 Pedro 2:9. Al reino de su amado Hijo, al reino de su admirable luz. Bueno, si Él nos sacó de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿qué haces viviendo en oscuridad y en pecado? ¿Qué haces todavía allá? Si tú todavía vives allá, quiere decir que tú necesitas salvación, necesitas una transformación radical de tu ser. El sistema llamado mundo, bajo el gobierno de las tinieblas, clama por cambios de vida, cambios en las emociones, cambios en las circunstancias, cambios en las posesiones mundanales, cambios basados en el hacer. Esto es un entretenimiento. Lo peor de la iglesia es que, lo peor del caso es que la iglesia ha caído en esa trampa. La iglesia posmoderna piensa que el establecer el reino de Dios en la vida de los hombres consiste en hacer cambios. Por eso predican un evangelio diciendo a la gente, ay, mire, vaya a la iglesia y verá que el Señor le sana la enfermedad. Vaya a la iglesia y verá que el Señor se ocupa de darle un buen trabajito. Vaya a la iglesia y verá que el Señor le arregla ese entuerto de su matrimonio destruido. Vaya a la iglesia, venga a Cristo y verá que Cristo le da casa en carne y beca. No, es un engaño. Porque la gente piensa que establecer el reino en la vida de los hombres es hacer cambios, pero hacer cambios es externo.
y las personas se convierten en un sepulcro blanqueado, lindo por fuera, pero putrefacto por dentro. Examínate, ¿cómo estás? ¿Serás acaso un sepulcro blanqueado? ¿O el reino de Dios ya avanzó en ti? La palabra nos enseña que el hombre